sofisticada ni más rara que otras, sino por el hecho de que tienen más libertad de movimientos. Es decir, los hedge funds suelen ser fondos libres en su mayoría, con pocas limitaciones, pocas restricciones a la hora de decidir en qué invertir y qué estrategia seguir, con lo cual les viene muy bien este tipo de estrategias para utilizarla. ¿En qué se basa? Bueno, pues un poco en lo que acabamos de comentar. Todos los mercados están correlacionados y luego, pues bueno, ¿qué tipo de correlación existe entre mercados? Brevemente, ya más que de sobra supongo que conocido por todos, tipos de mercados en los que podemos invertir, pues bueno, renta variable, normal, acciones, que es quizás pues, el primer paso que da la gente cuando empieza a invertir en bolsa, renta fija, operativa a través de bonos, sea deuda pública a través de deuda pública privada, como puede ser Telefónica emitiendo bonos, o deuda pública de estados, como puede ser España emitiendo letras del Tesoro. Materias primas, pues todo lo que se os ocurra para operar. Y luego, por último, divisas, que sin duda es el apartado más grande de operaciones. Ahora mismo el mercado de divisas puede mover más de un 80% del volumen total de movimientos dentro de mercados financieros. ¿Qué relaciones clásicas existen entre los mercados? Bueno, pues generalmente hay una muy clara, por ejemplo, entre el dólar estadounidense y commodities. Generalmente, y por el mero hecho de que las commodities se mueven y se pagan en dólares, generalmente eso implica que a medida que el dólar se fortalece, que el dólar se aprecie, generalmente tenga movimientos de caída de demanda en commodities y que eso, por tanto, haga que tengan precios más bajos, ¿de acuerdo? Precios de bonos y commodities se suele mover en movimientos distintos. Fijaros, por ejemplo, lo que ha subido el precio de los bonos. Vemos, por ejemplo, si nos fijamos en el boom alemán, con subidas muy fuertes en los últimos meses, prácticamente últimos años, y sin embargo el precio de las materias primas cayendo con fuerza. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las caídas del petróleo, que son un poquito la más obvia de los últimos meses. Generalmente acciones y bonos se mueven de manera inversa, es decir, cuando la bolsa va bien y cuando pues bueno, hay confianza en la economía, la gente tiende a asumir más riesgos, tiende a desplazar el flujo de capital hacia el apartado de renta variable y generalmente pues, cuando la economía va mal, la gente tiende a asumir menos riesgos, hay más dudas, más incertidumbre y desplazan el dinero hacia los bonos, con lo cual aquí vemos dos correlaciones bastante claras. Y luego, bonos y commodities, ahora que habíamos hablado que se mueven en direcciones opuestas, hay momentos desde 2008 que debido a la intervención de bancos centrales han encontrado correlación entre ellos. Esto puede parecer contradictorio con lo que habíamos dicho anteriormente, pero está puesto precisamente por eso, para explicar que el hecho de encontrar una correlación entre dos activos no implica que se mantenga de por vida. Hay veces que dos activos pueden tener una correlación muy clara y de repente que se estropee y que por tanto no sirva para utilizarse. Aquí vemos la evolución, por ejemplo, del dólar index y el impacto en las commodities. En rojo tenemos el dólar index, un índice que mide el valor del dólar, y en negro el apartado de materias primas, una cesta de distintas commodities. Pues bueno, vemos cómo cada vez que el dólar se aprecia, el precio de las commodities termina cayendo y al revés. Cuando el precio de las commodities está subiendo, puede encontrar su explicación en un abaratamiento del valor del dólar. ¿Qué significa que los activos estén correlacionados? Concepto importante y un poco que es la clave de todo esto. Dos activos están correlacionados significa que si tienen una correlación cercana a 1, que se puede medir a través del coeficiente de correlación, los movimientos se replican exactamente, es decir, si tenemos un activo y otro, van a hacer exactamente el mismo movimiento en la misma dirección y de la misma longitud. A medida que vamos bajando ese coeficiente de correlación de 1 hasta 0, implica que se pueden mover en la misma dirección, pero no tienen por qué hacerlo en la misma cuantía. Esto puede ser, por ejemplo, que Santander se mueva un 5 y BBVA se mueva un 3. Hacen lo mismo, pero no tienen exactamente el mismo movimiento, la misma velocidad. Y por último, pues si hay coeficientes de correlación negativos, implica, si es de -1, que hacen exactamente lo opuesto, y a medida que se va acercando de -1 a 0, va debilitándose esa fortaleza y que pueden moverse en la misma dirección, pero en distintas cantidades. Aquí vemos, por ejemplo, correlación directa. Tenemos BBVA y Santander, que lo habíamos comentado anteriormente, y bueno, está sacado el gráfico ya de hace un tiempo, pero vamos, para ver cómo generalmente los movimientos son prácticamente iguales. Si nos fijamos en todo este tramo, pues correlación cercana a 1, porque prácticamente se mueven en la misma dirección y con la misma
fortaleza. A medida que va pasando el tiempo vemos como aquí BBVA lo empieza a hacer mejor y eso hace que pues bueno, se descorrelacionen, aunque el grado de correlación sigue entre 0 y 1. Ejemplo de correlación inversa, pues bueno, uno muy claro es el petróleo y el dólar canadiense. Vemos como el dólar canadiense que tenemos en esta línea se aprecia y a medida que se va apreciando el dólar canadiense tiende a caer el precio del crudo, con lo cual vemos cómo esta operativa nos va a permitir, por ejemplo, ponernos alcistas en dólar canadiense y bajistas en petróleo y aprovechar un movimiento simultáneo que ocurra en dos mercados a la vez. ¿Cómo interactúan los mercados financieros? Bueno, pues este es un apartado importante para saber un poquito qué distintas relaciones podemos ver entre los mercados. Por ejemplo, vemos que los bonos suelen cambiar antes de dirección de la renta variable, es decir, si empezamos a ver movimientos en el mercado de bonos que nos den a entender que puede estar cambiando el ciclo económico, van a ser ellos antes los que empiecen a demostrarlo y no la renta variable. Por lo tanto, nos puede empezar a alertar esos cambios de distintos movimientos que pueden ocurrir en renta variable en un tiempo. La renta variable suele cambiar antes de dirección que commodities, pues lo mismo. Si vemos que empieza a caer el precio de las acciones, que las bolsas empiezan a caer, a lo mejor implica una desaceleración, eso hace que caiga la demanda y por lo tanto luego terminen cayendo commodities. Con lo cual, también interesante si detectamos esos techos de mercado en renta variable, empezar a tomar posiciones bajistas en commodities puede ser una opción bastante interesante. La yield de los bonos crea primero los máximos, luego la renta variable y por último las commodities. La yield es el tipo de interés que pagan los bonos, con lo cual cuando los bancos centrales quieren relajar la economía, lo que hacen es subir tipos de interés y cuando eso hace un máximo, luego llega la renta variable que va con retraso y por último el apartado de materias primas, con lo cual también otra relación interesante para tener en cuenta. Y luego para comentar que estas relaciones son más fiables en los máximos del mercado que en los mínimos. Pero bueno, esto ya es un poco más a título de curiosidad. ¿Qué activos son interesantes tener en cuenta a la hora de este tipo de operativa? Bueno, pues por ejemplo, operar el Cooper, el cobre, cuando China sepamos lo que está haciendo. Si la demanda de China es muy fuerte, China es el mayor importador de cobre a nivel mundial, con lo cual pues es interesante si eso ocurre que veamos si China tiene demanda fuerte porque su economía está creciendo, lo más probable es que el precio del cobre aumente y al revés, si China está bajando en demanda, lo más probable es que el precio disminuya. Simplemente, bueno, pues como comentarios, commodities lógicamente suelen estar muy relacionados con lo que hagan las economías emergentes, que son economías más intensivas en materias primas, con lo cual si mercados emergentes están teniendo buen comportamiento, están haciéndolo bien, lo normal es que terminen apreciándose las materias primas a raíz de esas subidas. Y al revés, si los mercados emergentes están cayendo, lo normal es que terminen abaratando el precio de las materias primas. Y bueno, aquí tenemos una serie de sectores, vamos a ir ya un poco más a casos concretos que yo creo que van a ser un poquito más interesantes para la operativa. Vamos a hablar, aparte de estas relaciones que hablábamos, de ponernos largos y cortos en dos activos, que este tipo de operativa pues lo podríamos ver, vamos a abrir XStation, una demo mismamente para ir haciendo pruebas. Vale, por ejemplo, vamos a abrir la operativa que os comentaba anteriormente de el dólar canadiense que tenemos por aquí, el dólar canadiense, comparado con lo que puede hacer el precio del crudo. Vamos a abrir el Texas. Esto es importante en la XStation, para los que seáis ya clientes de XTB y trabajéis con nuestra plataforma, tenemos aquí abajo el apartado de comparar, es el tercer icono por debajo y dándole a comparar podemos elegir un gráfico, añadir símbolo y vamos a añadir, por ejemplo, oil.wt. Vale, vamos a ponerlo en gráfico, por ejemplo, de línea para que se vea un poquito más claro y no quería esto.
Vale, no, se ve mejor así. Y aquí vemos cómo, pues bueno, claramente hay una relación inversa entre lo que hacen unos y otros, ¿de acuerdo? A medida que toda la caída del precio del crudo afectaba, pues lógicamente venía con una fuerte apreciación del dólar canadiense. Esto puede hacerse en cualquier time frame. Si por ejemplo ponemos gráficos de también 30 minutos, pues vemos cómo suelen tener movimientos también contrapuestos. Con lo cual, ¿qué operativa nos puede dejar este tipo de estrategias? Pues tratar de aprovecharlas en operativa simultánea. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, vemos como el petróleo, pues bueno, a pesar de estar subiendo, nos deja este tipo de... A ver si lo puedo ver. Vamos a ver si quito este amarillo, que no se ve muy bien. Vamos a poner azul. Vamos a poner azul y rojo, por ejemplo. Vale, aquí se ve un poquito más claro. Si vemos, por ejemplo, que tenemos este tipo de velas, ahora mismo parece que puede haber un agotamiento en el crudo y que puede empezar a caer, pues ¿qué podemos plantearnos? Pues decir, oye, vamos a hacer la operativa simultánea. ¿Podremos abrir? Vamos a poner, por ejemplo, un lote de dólar canadiense. Si pensamos que el petróleo va a caer, planteamos que el dólar canadiense pues suba y recupere algo de terreno. Le daríamos a compra en la divisa y nos pondríamos bajistas en el petróleo. Hay que irse al cuadro de petróleo para abrirlo. Que tenemos por aquí, el Texas, y aquí le podríamos dar, por ejemplo, a la venta. Con lo cual tenemos una operativa diversificada en el sentido de que estamos haciendo, buscando que se produzcan dos movimientos a la vez y que desde aquí tengamos precisamente, por un lado, apreciación de la divisa, que se vuelva a ir hacia arriba, y por otro, que esto continúe cayendo. Con lo cual, si vemos algún patrón que nos guste para operar en un activo, como por ejemplo dices, oye, pues me gusta esta vela que está dejando el petróleo para abrir posiciones bajistas, las podemos acompañar con esos movimientos encontrados del precio del crudo. Con lo cual, esta es una de las dos patas que se pueden hacer en este tipo de operativa, ¿de acuerdo? Buscar activos que tengan poca correlación y tratar de obtener beneficio por las dos vías. La otra estrategia que podemos comentar es la que venía en la presentación en el ejemplo que vamos a seguir con ella. Aquí ya veis cómo se puede hacer... Vale, me preguntan si hay que abrir las posiciones al mismo tiempo. Sí, y ahí yo hice una cosa mal, pero luego os quería comentar. Os lo explico ahora, luego lo quería comentar detalladamente. Metí simplemente un lote de cada operación, ¿de acuerdo? Pero los nominales deberían de ser iguales, con lo cual, si yo abrí un lote del canadiense con un nominal de 100.000 euros, lo que debería de haber hecho era abrir el mismo nominal en el caso del petróleo, con lo cual aquí el petróleo que tiene 40.000, 47, pues debería haber escrito 100.000 de nominal y entrar con 2,12 contratos para que la operativa fuera igual, es decir, para que la réplica fuera exactamente igual en los dos movimientos. Es fundamental que cuando hagáis este tipo de operativa mantengáis las dos posiciones abiertas a la vez y que hagáis el mismo movimiento. Ahora, eso voy a pararme ahora un poquito porque os traigo un ejemplo ya concreto para que veáis cómo se puede hacer, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hablar de dos activos que son iguales, ¿vale? Por ejemplo, Santander y BBVA, que habíamos comentado anteriormente el ejemplo. Si nosotros detectamos que vamos a hacer una operativa en Santander o BBVA y lo que no sabemos es en qué valor queremos entrar, si la bolsa va a subir, va a bajar, pero por ejemplo pensamos que uno lo puede hacer mejor que otro, este tipo de operativa de pares nos puede servir también para obtener rentabilidad. ¿De acuerdo? Nosotros hacemos una operativa en la que creemos, pues en este caso, BBVA lo va a hacer mejor que Santander, como viene ocurriendo últimamente, o Santander haciéndolo peor que BBVA. Vamos a poner un ejemplo en el que, como creemos que BBVA lo está haciendo mejor, compramos 100.000 euros en acciones de BBVA. Y como Santander creemos que lo va a hacer peor, como ha ocurrido últimamente, pues lo que hacemos es abrir una posición bajista de BBVA de 100.000 euros. Con lo cual tenemos 100.000 euros alcistas en BBVA y 100.000 euros bajistas en Santander. En los últimos 12 meses, BBVA ha ofrecido un retorno del menos 32%, con lo cual para nuestra posición es una pérdida de 32.000 euros. Sin embargo, Santander ha caído
un 38,96, con lo cual en este caso tendríamos un beneficio de 38.960. Aquí vemos los dos gráficos desglosados, las dos operaciones, quiero decir, BBVA una pérdida y Santander una ganancia, con lo cual en conjunto nuestra estrategia obtendríamos una rentabilidad de 6.960 euros. Con lo cual, si no sabemos qué va a hacer el mercado, pero lo que sí pensamos y detectamos es que hay dos estrategias que no están, que pueden funcionar porque una empresa lo haga peor que otra, es una muy buena opción este tipo de operativa. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Por ejemplo, últimamente estamos utilizando muchas estrategias en sectores bancarios utilizando Bankinter. Bankinter es uno de los bancos que mejor lo lleva haciendo en los últimos meses, con lo cual posiciones alcistas en Bankinter y bajistas en otros sectores del bancario, como puede ser BBVA, Santander, Liberbank, Bankia, prácticamente contra cualquiera, es una estrategia que funciona muy bien y que nos está dejando bastante rentabilidad. Si, por ejemplo, hubiéramos solo comprado BBVA, pues lógicamente una pérdida del 32%, que ahí habría que haber puesto algún stop loss, pero al combinarla con una estrategia que digas, oye, pues me voy a jugar entre una operativa y otra, lo que nos queda es un beneficio del 6,96. Casos importantes y cómo se hace este tipo de operativa. En primer lugar, lo que hay que tener es un análisis en el que las dos empresas sean del mismo sector. Es decir, no tiene sentido operar en dos empresas que no sepamos cómo se van a comportar y que no tengan una relación clara como en el movimiento. Con lo cual, lo que haríamos sería buscar movimientos en empresas que tengan lo que comentábamos anteriormente, un coeficiente de correlación cercano a 1, ¿de acuerdo? Para que el movimiento sea lo aproximado posible. ¿Cuándo se inicia la estrategia? Bueno, pues para iniciar la estrategia nos sirve cualquier entrada, sea por técnico o por fundamental, que consideremos oportuna para nuestra operativa diaria. Puede ser que veamos alguna pérdida de soportes relevantes para la pata corta o cualquier tipo de movimiento similar nos puede servir. Lo que es importante es precisamente establecer lo que comentábamos anteriormente. En primer lugar, abrir las dos operativas a la vez, es decir, siempre si hacemos este tipo de operativa tienen que estar las dos operativas en mercado simultáneamente y luego establecer unos objetivos que creamos interesantes, ¿vale? Para saber cuándo vamos a cerrar estas posiciones, tanto de objetivo como de stop loss. El hecho de operar así no implica que no haya que fijar siempre también un stop loss. ¿Pistas para manejar el timing? Pues bueno, lo que utilicemos en nuestra operativa diaria. Figuras de cambio de tendencia, que haya mucha volatilidad, porque el movimiento de los activos favorece a este tipo de operativa. La volatilidad aquí nos va a venir muy bien porque nos va a dar las entradas y van a hacer movimientos fuertes rápidamente. Ruptura de tendenciales relevantes a mi favor. Bueno, pues esto es un poco niveles que consideremos interesantes, bien sea por análisis técnico, por fundamental o por la operativa que sigamos. Para ver gráficamente la evolución de los activos, pues bueno, lo que hablábamos anteriormente, el hecho de operar, si por ejemplo nos vamos a XStation, tener claro cómo se pueden ir comportando. Si, por ejemplo, a Santander le añado BBVA, vale, si por ejemplo a Santander le añado BBVA, pues saber un poquito cuándo se pueden dar las entradas o cuándo se pueden precipitar movimientos a la baja, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, pues bueno, BBVA, la zona clara de resistencia la tiene marcada en estos niveles, pues si BBVA en la zona de 6.50 vemos que llega y no consigue romper, pues puede ser interesante empezar a abrir posiciones bajistas en BBVA pensando que va a iniciar caída y mantener, por ejemplo, aquí hubiera funcionado muy bien, fijaros todo el recorrido que ha tenido a la baja desde el último máximo BBVA y el recorrido al alza de Santander. En este caso, si vemos que BBVA pues, ya venía haciendo lo peor desde estas últimas semanas, puede ser interesante abrir una posición corta en BBVA y una larga en Santander, que es un poquito lo contrario. Esto ya nos lo va diciendo el gráfico y por eso este tipo de graficación en la que se ven los dos activos a la vez viene muy bien para saber exactamente cómo hay que moverlo. Aquí vemos, por ejemplo, la graficación.
que tenemos en dos activos, en este caso, bueno, pues es en Agas, y cómo se va comportando entre uno y otro. ¿Cuándo nos deja relevancia esta operativa? Bueno, pues realmente, por ejemplo, podemos aprovechar, fijaros cómo en dos activos que vengan haciéndolo muy parecido, que tengan movimientos bastante simétricos, si vemos cómo se van separando, eso a medida que se van perdiendo niveles nos puede dar pie a empezar a tomar posiciones. Vemos cómo de ir correlacionados empiezan a dejar hueco en sus cotizaciones y eso es lo que también tenemos que tratar de buscar en esta operativa. ¿Cómo se gestionan las posiciones? Pues exactamente lo mismo que acabamos de comentar. Las dos posiciones tienen que estar en mercado a la vez. El nominal tiene que ser el mismo porque si no, no tiene sentido a la hora de realizar la compra de un activo o de otro. Tienen que ser dos posiciones con el mismo nominal. Y luego lo que habíamos comentado, tanto el inicio como el final tiene que hacerse exactamente al mismo tiempo. Hay que buscar también activos que tengan similares horarios de negociación. ¿Por qué? Porque si tú tienes un activo negociando y el otro no, puede ocurrir que se desajuste esa estrategia, te toque un activo en stop loss y el otro no esté cotizando, con lo cual tu pérdida se mueva en una dirección que digas no tiene arreglo porque el otro no te está dando beneficios porque no está cotizando. Y luego cuando empieza a cotizar ya te haya saltado el stop loss y sin embargo te permita seguir con la operativa. Con lo cual, fundamental buscar activos, empresas o en este caso activos similares, mismo horario de negociación y que tengan una correlación parecida y sobre todo con nominales parecidos, que era lo que acabamos de comentar. Parte 3, ¿cuándo se cierran las posiciones? Bueno, pues se pueden cerrar las posiciones o bien cuando hemos alcanzado el objetivo de beneficios o bien cuando detectamos que se puede estar girando el mercado y ya tenemos una serie de beneficios. Aquí ya la gestión es un poco más discrecional en el sentido de que habrá gente que busque un tipo de beneficio determinado, gente que con menos beneficio lo acepte o distintas estrategias. Con lo cual es importante también tener claro antes de empezar qué buscamos en esa estrategia, ¿vale? ¿Cuándo podríamos salirnos? Bueno, pues aquí, por ejemplo, vemos cómo en BBVA Santander, que comentábamos anteriormente, tenemos un nivel de entrada en el que van juntos, podemos abrir una posición diciendo, pues vamos a hacerlo mejor BBVA que Santander, y luego ir manteniéndola. ¿Que detectamos figuras en las que puede abrir un cambio de tendencia? Bueno, simplemente ahí lo que haremos será cerrar posiciones y directamente estar a la espera de nuevas oportunidades. ¿Sirven todo tipo de activos para hacer estas estrategias? No, no sirven todo tipo de activos. Se puede hacer en acciones, en índices, en materias primas y en renta fija. En divisas, por definición, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una cotización, en este caso, por ejemplo, si fijamos en la cotización del euro dólar, la tenemos en 1,14 por poner un ejemplo, ahí ya estamos enfrentando dos pares de activos, es decir, ese 1,14 es el producto de la cotización del euro entre la cotización del dólar, con lo cual ya por definición las divisas son relativos y no tiene sentido, por lo tanto, hacer este tipo de operativa entre divisas. Aquí vemos distintas estrategias. Roche contra Pfizer, sector farmacéutico, pues podemos aprovecharlas, por ejemplo, cuando tenemos movimientos muy similares y de repente empiezan a desajustarse. Pues esos desajustes son los que nos deberían de pensar que podemos aprovecharlos. Podemos abrir, por ejemplo, una posición bajista en Pfizer, que está cotizando como la acción negra, contra Roche, que es la roja. Es decir, bueno, si se han desajustado tanto y aquí casi podemos trazar una directriz, una especie de línea que vaya, pues voy a dibujar con esto, que va así, pues si vemos que hay un hueco muy grande entre las dos acciones, que ha habido un desajuste muy importante, puede ser interesante el hecho de pensar que deberían de volver a cotizar parecidas en algún momento, con lo cual abrir una posición alcista en la que lo haya hecho peor durante las últimas semanas, buscando un recorrido al alza y una posición bajista en la que lo ha hecho peor, en la que lo ha hecho mejor, buscando que tarde o temprano vuelvan a converger. Es un poco lo que se podría haber hecho con Santander y BBVA. Vamos ahora a comentarlo si queréis con un ejemplo. A ver si borro estas líneas. Aquí está.
Vale, aquí vemos BMW y Volkswagen, pues más de lo mismo. Vemos cómo generalmente tenemos una línea que va uniendo todas estas posiciones, pues si detectamos movimientos en los que se separan de la zona en la que terminan confluyendo, generalmente nos puede dar pie a decir, pues vamos a abrir, por ejemplo, en todo este tramo, vemos cómo hay una separación muy fuerte entre una y otra, pues abrir posiciones alcistas en las que lo ha hecho peor y bajistas en las que mejor, tratando de buscar nuevamente una convergencia y que terminen por lo menos recuperando parte de la desviación que han tenido en las últimas semanas. Y mismo caso, por ejemplo, pues bueno, se puede hacer con muchos activos, Lufthansa y Air France, sector aeronáutico, y pues bueno, muy parecido también buscar movimientos en los que haya descorrelación, pensando que deberíamos de volver a correlacionarlos. Es importante que también tengáis presente que estas relaciones no son para siempre. Es decir, aquí vemos como, por ejemplo, si ponemos gráfico mensual no me sirve mucho, pero semanal. ¿Vale? Santander, en este caso que es la línea verde, ha venido haciéndolo peor que BVA. Aquí vemos cómo se ha separado, pero en las últimas semanas lo está haciendo mejor. Entonces, que sepáis que el hecho de que detectéis una correlación, un movimiento que nos guste, que podamos aprovechar, no significa que este tipo de movimientos sea siempre duradero y las cosas van cambiando, con lo cual siempre hay que estar atento a si cambia el escenario en el que nos estamos moviendo para cerrar esas posiciones a tiempo y para tratar de ir aprovechando esos movimientos, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda hasta aquí, alguna consulta que me queráis ir haciendo. Vale, no tengo ninguna pregunta, así que por mi parte no tengo ya nada más que comentaros. Yo recomiendo que le echéis un vistazo a este tipo de operativa, porque es una operativa que funciona bastante bien y sobre todo es muy aprovechable cuando el mercado está cayendo y cuando no sabemos muy bien exactamente hacia dónde va a dirigirse. Si hay volatilidad, rangos laterales, este tipo de operativa funciona muy bien para evitar los bandazos que te puede dar la bolsa. Y luego también el tipo de operativa que comentábamos anteriormente de buscar activos que no tengan correlación y tratar de aprovechar movimientos asimétricos en el mercado. ¿De acuerdo? Me están preguntando varios asistentes por la presentación. Si queréis, como no tengo los correos de todo el mundo a mano, lo que podéis hacer, tenéis a mano mi correo, que es Carlos, lo tenéis por aquí, carlos.fernández, aquí lo veis, carlos.fernández@xtb.es. Si me enviáis un correo, os envío la presentación y sobre todo, pues bueno, si queréis profundizar un poquito más en el tema, os puedo ayudar a la hora de buscar este tipo de movimientos o ver en qué activos son interesantes. Por ejemplo, luego hay otro tipo de movimientos que funcionan bastante bien. Si, por ejemplo, nos vamos al oro, a ver si a corto plazo ha habido alguno. Oil. Vale, tenemos por aquí, oro. Vamos a quitar esto. Y quería enseñaros la correlación que existe entre, por ejemplo, el oro y, a ver si lo alejamos un poquito, vamos a poner semanal, por ejemplo, la cotización que existe entre el oro y el dólar australiano. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la cotización del dólar australiano en estos niveles y generalmente lo que suele marcar el dólar australiano son techos y suelos de mercado antes que el oro. Con lo cual, por ejemplo, aquí vemos una situación en la que el dólar australiano está marcando un techo de mercado en estos niveles y fijaros cómo aquí ya empieza a caer, empieza a detectar un patrón de vuelta y sin embargo al oro todavía le quedan sesiones de subida. ¿De acuerdo? Suele ocurrir bastante a menudo. Fijaros, por ejemplo, nuevamente cómo en todo este tramo vemos cómo se estanca el dólar australiano. Tengo el par puesto el dólar australiano contra el americano, Aussie dólar, y
sin embargo, todavía después de este techo, al oro le queda todavía bastante subida. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de relaciones, por ejemplo, que es un poco lo que os comentaba anteriormente de activos que se van moviendo, también es interesante poder ir explotándolas, ¿vale? Fijaros cómo también en las caídas suele funcionar bastante bien, que te marque un suelo y que luego, después de este suelo, el oro todavía termine cayendo, ¿vale? Por lo tanto, otra estrategia que puede ser utilizable, saber este tipo de relaciones, y si detectamos movimientos, lógicamente no de un día, pero sí movimientos interesantes en este tipo de activos, suelen funcionar bastante bien, sobre todo para diversificar las entradas y para hacer otro tipo de estrategias, ¿vale? La posición que teníamos por aquí puesta, pues prácticamente ya tratando de recuperar spread, 30 euros entre uno y otro, y pues ahora lo que habría que hacer sería ir aguantando y sobre todo saber ir gestionándola, es decir, que a medida que se va poniendo a tu favor, pues bueno, ir gestionándola adecuadamente. Y luego, muy importante, también este tipo de estrategias tienen que tener un stop loss claro y unos movimientos en los que, lo que decía, tiene sentido cuando se vayan moviendo a nuestro favor, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí, pues bueno, interesante, a mí es una que me gusta mucho esta relación, sobre todo si detectamos lo que hablábamos, rupturas importantes entre uno y otro activo. Es decir, si por ejemplo tenemos puesto el dólar canadiense y vemos, pues, vamos a dejar un poquito el gráfico, y vemos, por ejemplo, que el dólar canadiense abre el dólar canadiense que tenemos por aquí, pues por ejemplo, pierde todo este soporte relevante, toda esta zona, fijaros, esta línea es la que venía frenando las caídas del dólar canadiense, pues lo normal es que esto se rompa y que el petróleo empiece a tirar al alza, con lo cual simplemente lo que hay que hacer es aprovechar, esperar a que se produzca esa ruptura y decir, pues bueno, si esto va a romper, lo más normal es que el petróleo continúe tirando, con lo cual te permite aprovecharlo las dos patas y fijaros, pues bueno, lo que comentaba, se va comportando, puede ir una mejor que otra, pero de lo que se trata es de que el total, bueno, se va moviendo un poquito, pero de que el total, recuperado ya el spread, ahora sea positivo y se vaya posicionando a favor de nuestro movimiento. En este caso, bueno, pues 13 euros de beneficio, ya digo, simplemente un poco a título informativo para que fuerais viendo cómo se va a comportar, ¿de acuerdo? Así que nada, por mi parte yo creo que no me queda nada más. Me preguntan por el cobre y el chileno, pues también tiene bastante relación, con lo cual el cobre, lógicamente, el peso que tiene la economía chilena dentro de la exportación de cobre hace que también pueda tener relación, aunque con la economía china a mí me gusta bastante ver un poquito cómo está la bolsa china, cómo se está comportando y aprovechar eso con el cobre también, ¿de acuerdo? Así que nada, lo dicho, por mi parte me despido ya. En mi correo me podéis escribir para cualquier duda, cualquier consulta para la presentación si la buscáis, y lo dicho, cualquier consulta me tenéis por aquí. Agradeceros como siempre vuestra asistencia. Fijaros, bueno, la operativa en este caso yendo bien un poquito con las dos patas. Como siempre, agradeceros vuestra asistencia y espero que os haya sido de utilidad el seminario. Un saludo y muchas gracias a todos.